Hola, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar los temas de flujo magnético, FEM inducida, ley de Faraday y ley de Lenz. Nuestro equipo está integrado por Bonilla Grados Angélica Carolina, Escalante Espíritu Elani, Franco Calderón María Fernanda, García López María de la Luz, López Bonilla Eunice y Medel Luna Diego Armando. El flujo magnético phi sub b es una medida del campo magnético total que pasa a través de una superficie. Este puede definirse de manera análoga a como hemos definido el flujo eléctrico. Se divide la superficie en pequeños elementos de área dA, y para cada elemento se determina la componente de B normal a la superficie. En la figura podemos observar la superficie y el pequeño elemento de área sombreado dA. Las líneas azules representan el campo magnético. El componente normal a la superficie se denotará por B perpendicular. De la figura podemos ver que B perpendicular es igual a B por el coseno de phi. Esto de las relaciones trigonométricas. Note que phi es el ángulo entre la dirección de B y una línea perpendicular a la superficie. Así, definimos el flujo magnético de phi a través de esta área como B perpendicular por dA. B perpendicular es igual a B por el coseno de phi, por lo que esto es igual a B por el coseno de phi por dA. Y esto es el producto punto de B por dA. En otras palabras, el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de área. El flujo magnético total a través de la superficie es la suma de las contribuciones de los elementos de área individuales. En otras palabras, una integral. De esta forma, el flujo total a través de la superficie se define como la integral del producto punto del campo magnético por el diferencial de área. El flujo magnético es una cantidad escalar. Si B es uniforme en una superficie plana con área total A, entonces B perpendicular y phi son los mismos en todos los puntos de la superficie. Y el flujo magnético phi sub B es igual a B perpendicular por A. Esto es igual a B por A por coseno de phi. Si B es perpendicular a la superficie, entonces el ángulo que se forma entre la superficie y el campo magnético es de 90 grados, y por lo tanto el coseno de phi es igual a 1, y la ecuación anterior se reduce a phi sub B igual a B por A. La unidad del sistema internacional para el flujo magnético es igual a la unidad de campo magnético, 1 Tesla, multiplicada por la unidad de área, 1 metro cuadrado. Esta unidad se llama Weber, en honor al físico alemán Wilhelm Weber. Esto quiere decir que un Weber es igual a 1 Tesla multiplicado por metro cuadrado. En la ley de Gauss, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada por la superficie. Por ejemplo, si la superficie cerrada contiene un dipolo eléctrico, el flujo eléctrico total es igual a cero porque la carga total es cero. Por analogía, si existiera algo como una sola carga magnética, un monopolo magnético, el flujo magnético total a través de la superficie cerrada sería proporcional a la carga magnética total encerrada, pero debido a que hasta la fecha no hay evidencia que demuestre que esto sea posible, se concluye lo siguiente. El flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero. Con notación matemática, esto quiere decir que la integral cerrada del producto punto del campo magnético por el diferencial de área es igual a cero. En ocasiones, esta ecuación recibe el nombre de ley de Gauss del magnetismo. Si en la ecuación de phi sub B es igual a B perpendicular por dA, el elemento de área dA forma ángulos rectos con las líneas de campo. Entonces B perpendicular es igual a B y tenemos B igual a D phi sub B entre dA. Es decir, la magnitud del campo magnético es igual al flujo por unidad de área a través de un área que forma ángulos rectos con el campo magnético. Por esta razón, el campo magnético en ocasiones se denomina densidad de flujo magnético. Ejemplo. La figura muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área de 3 centímetros cuadrados en un campo magnético uniforme B. El flujo magnético a través de esta superficie es de 0.90 mW. Calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector área. Para la realización de este ejercicio, note que se trata de una superficie plana y también de un campo magnético uniforme, por lo que podemos utilizar la ecuación que vimos anteriormente. Ahora,
es útil dibujar el plano en perspectiva de perfil. Para eso tomaremos esta línea de acá y nos ayudaremos. Entonces aquí está el plano y tenemos que este plano está formando un ángulo de 30 grados con la superficie. Ese es el ángulo de 30 grados. Muy bien, ahora recordar que para el cálculo de este flujo magnético necesitamos también un vector normal a la superficie en donde incide el campo. Sería este de acá. Este sería un vector normal a la superficie. Ese sería nuestro vector normal a la superficie. Y ahora el campo magnético está atravesando este plano de esta forma. Muy bien, entonces esto sería una representación del campo magnético B. Ahora, para calcular la magnitud del campo, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el ángulo que hay entre precisamente los vectores de campo magnético y el vector que es perpendicular a la superficie. En este caso este es el vector A y este es B. Entonces el ángulo que nosotros estamos buscando es este de acá, el ángulo phi. El ángulo phi. Muy bien, si yo trazo una línea paralela a la superficie en donde se encuentra el plano, voy a encontrar que aquí yo también tengo un ángulo de 30 grados. Y este ángulo de acá, por el vértice, estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces este ángulo también mide 30 grados. Muy bien, como este ángulo sumado con este ángulo phi hacen un ángulo de 90 grados, puesto que A es un vector perpendicular a la superficie, entonces este ángulo phi valdrá 90 menos 30 grados. Grados. Y esto es igual a 60 grados. Muy bien. Ahora, ya tenemos el ángulo que hay entre B y A. Ahora procederemos a calcular la magnitud del campo magnético. De la ecuación que nosotros podemos ocupar, vamos a despejar B. Esto implica que B es igual a phi sub B sobre A por el coseno de phi. Aquí ya tenemos todos los datos. Nos dan que el campo magnético mide 90 miliwebers, que eso serían, vamos a ponerlo acá, phi sub B serían 0.90 por 10 a la menos 3 webers. Y nos dicen que el área de la superficie es de 3 centímetros cuadrados, que eso en metros cuadrados es 3 por 10 a la menos 4
metros cuadrados. Muy bien. Procederemos a hacer la sustitución. Muy bien. Ya teniendo la sustitución, lo único que resta es hacer las cuentas. Haciendo las cuentas, esto resulta en 6 teslas. La dirección del vector de área de igual forma va a ser de 60 grados, ya que este es el ángulo que se forma con una línea que es paralela a lo que sería el suelo en este caso. Entonces, ¿qué es esta? Entonces, esta misma línea de acá es la que vamos a tomar como referencia para nosotros obtener la dirección del vector normal a nuestra superficie. Entonces, este ángulo ya lo habíamos calculado anteriormente y es de 60 grados. Por lo tanto, estas son las respuestas de nuestro ejemplo. 6 teslas y una dirección de 60 grados. ¿Qué es la fuerza electromotriz FEM? Se denomina fuerza electromotriz FEM a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministra corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. En la práctica es a menudo suficiente pensar la FEM como un voltaje, pues tanto el voltaje como la FEM se miden con la misma unidad que es el volt. En la figura A vemos un circuito eléctrico abierto, por tanto no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de FEM, que es la batería en este caso. En la figura B vemos un circuito eléctrico cerrado con una carga o resistencia acoplada, a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente FEM. Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energía eléctrica, entre los que podemos citar pilas o baterías, que son las fuentes de FEM más conocidas del gran público y generan energía eléctrica por medios químicos. Las más comunes y corrientes son las de carbón zinc y las alcalinas. Las hay también de níquel-cadmio, de níquel e hidruro metálico y de ion de litio. Estas son recargables. También hay pilas en los automóviles y se utilizan generalmente baterías de plomo ácido. Aparte de las pilas y baterías, existen las máquinas electromagnéticas, que generan energía eléctrica utilizando medios mecánicos y magnéticos. Es este el caso de los dínamos y generadores pequeños utilizados en vehículos automotores, plantas eléctricas portátiles y otros usos diversos, así como los de gran tamaño empleados en las centrales hidráulicas, térmicas y atómicas que suministran energía eléctrica a industrias e incluso ciudades. Algunos métodos para producir una fuerza electromotriz son por acción química, térmica y electromagnética. La inducción electromagnética es de los métodos más comunes y para entenderlo necesitamos partir de la idea de que una corriente es capaz de generar un campo eléctrico. Así, de manera inversa, un campo eléctrico puede generar una corriente, pero esto solamente va a pasar cuando el flujo magnético es variable. Entonces, a esto es a lo que se le llama inducción electromagnética. Y algunas de sus aplicaciones son en las grandes centrales hidroeléctricas y térmicas, y estas producen la fuerza electromotriz por inducción electromagnética. Y son útiles cuando se requieren grandes cantidades de energía, ya que el coste de la energía eléctrica obtenida utilizando la inducción electromagnética es muy inferior a la obtenida por otros medios, como la acción química. La fuerza electromotriz por reacciones químicas es uno de los sistemas más populares y está basado en la invención de Volta, el cual consiste en una pila eléctrica, la cual estaba hecha con discos de plata y zinc colocados de forma alterna y separados por discos de cartón, embebidos en salmuera. Cuando el extremo superior y el inferior de la pila se unían mediante un cable, se producía un flujo de corriente eléctrica que por primera vez era constante. Así entonces se necesitan dos electrodos sumergidos en un medio conductor. Y por acción térmica es cuando se calientan dos soldaduras de materiales distintos y se denomina par termoeléctrico al dispositivo que produce una fuerza electromotriz por este procedimiento. Y estos dispositivos se basan en la diferencia de temperatura
que hay entre los extremos que tiene un termopar. La fuerza electromotriz que produce un par termoeléctrico es muy pequeña para poder utilizarla con fines energéticos, pero los pares termoeléctricos son muy útiles como instrumentos de medida. Y bueno, estos son solo algunos de los métodos para producir fuerza electromotriz. En realidad son muchos, también se puede por presión, por frotamiento, por temperatura y por radiación electromagnética. La ley de Faraday fue descubierta por el físico Michael Faraday en el siglo XIX y relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espía o un lazo con respecto a la magnitud de la fuerza electromotriz. La ley de Faraday está representada por la siguiente expresión, donde E representa la fuerza electromotriz inducida, o sea, la tensión, y dφ dt es la variación temporal del flujo magnético, o sea, la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y bueno, el experimento de Faraday está muy relacionado con la inducción electromagnética, que si lo pensamos tiene mucho sentido porque ya habíamos mencionado que la inducción electromagnética era una corriente provocada por un campo magnético variable. Entonces, pues es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, la ley de Faraday necesita que haya una variación de un campo magnético con respecto al tiempo. Y bueno, el experimento de Faraday se necesita una bobina, un imán y un amperímetro, que pues es precisamente el que va a medir la corriente. Entonces, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, si nosotros introdujéramos el imán de la bobina, obviamente sin que toque pues a la misma bobina, si se queda fija no va a haber una corriente, porque precisamente se necesita un campo magnético variable. Entonces, para que se cree esa corriente, el imán necesita ir como de un lado a otro, y esa variación es la que va a hacer una corriente eléctrica. A esta corriente se le da el nombre de corriente inducida. Muy bien, ahora revisemos un pequeño ejemplo. Un pequeño imán permanente de 10 milímetros de diámetro genera un campo de 10 militeslas. La tesla es la unidad del campo de inducción magnética. Muy bien, ahora nos dice, el campo disminuye rápidamente con la distancia y es despreciable a más de 1 milímetro de la superficie. Si el imán se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo a través de una bobina de 1 milímetro de longitud, con 100 vueltas y un diámetro apenas mayor al del imán, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? Bueno, nosotros sabemos que el flujo magnético está representado por B, que es el vector del campo magnético, y S, que es el área sobre la cual atraviesa ese campo magnético. Entonces, puesto que la bobina está bien ajustada al imán, podemos suponer que el campo siempre es perpendicular a esta. Entonces, el flujo está definido de la siguiente manera. Entonces nos dice que tenemos un imán de unos 10 milímetros de diámetro que va a atravesar en una bobina de 1 milímetro de longitud, y dice que es apenas más grande que el imán de su diámetro, entonces vamos a considerar que es igual, ¿ok? Como para fines prácticos. Entonces, pues nos dice que va a estar yendo y viniendo, ¿no? Para el caso de un inductor se agrega la variable n, que es simplemente el número de vueltas del alambre. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta la magnitud del campo y el área sobre el cual va a atravesar. Entonces la magnitud son 100 militeslas y pues ahí simplemente tenemos que contemplar el área como de un cilindro, ¿no? Pues sin tomar en cuenta las tapas. Y esto va a estar dividido entre el tiempo, que es 1 sobre 1000 segundos. Y bueno, pues el resultado son 78 voltios. La ley de Lenz. La ley de Lenz es del área de electromagnetismo y dicta que el sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea, a la variación del flujo. Esta ley la formuló el físico Heinrich Lenz en el año de 1834 y en honor a él lleva su nombre. Es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía.
donde la producción de una corriente eléctrica requiere un consumo de energía y la acción de una fuerza desplazando su punto de aplicación supone la realización de un trabajo. En los fenómenos de inducción electromagnética es el trabajo realizado en contra de las fuerzas magnéticas que aparecen entre la espira e imán el que suministra la energía necesaria para mantener la corriente inducida. Si no hay desplazamiento, el trabajo es nulo. No se transfiere la energía al sistema y las corrientes inducidas no pueden aparecer. Análogamente, si éstas no se opusieran a la acción magnética del imán, no habría trabajo exterior ni por tanto cesión de energía al sistema. Asimismo, la dirección de la corriente se opone al cambio de flujo que la produce, ya que la polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. De igual manera, esta ley es complemento de la ley de Faraday, ya que esta ley nos marca la dirección que debe llevar el flujo y la ley de Faraday es la magnitud de dicho flujo. Para explicar el funcionamiento principal, tenemos este circuito que consta de una bobina y un imán. Y cuando acercamos el polo norte de un imán a la espira, la corriente inducida circulará en un sentido tal que la cara enfrentada al polo norte del imán será norte también, con lo que se ejercerá una acción magnética repulsiva sobre el imán, la cual es precisa vencer para que se siga manteniendo el fenómeno de la inducción. Una vez transcurrido cierto tiempo, la bobina se ha amoldado a las nuevas condiciones y el flujo que la atraviesa es el que le pone el imán. Al amoldarse, se dejará de crear la corriente indicada, que pasará de nuevo a ser cero. Inversamente, si el polo norte del imán se aleja de la espira, la corriente inducida ha de ser tal que genere un polo sur que se oponga a la separación de ambos. Solo manteniendo el movimiento relativo entre espira e imán, persistirán las corrientes inducidas, de modo que si se detiene el proceso de acercamiento o separación, cesarían aquellas y por tanto la fuerza magnética entre el imán y la espira desaparecería. De manera teórica, las fórmulas son las siguientes. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por phi igual a B por S por el coseno de alfa, donde phi es el flujo magnético que se mide en Weber, B es la inducción magnética o el campo magnético cuya unidad es el Tesla, S es la superficie del conductor que se mide en metros cuadrados y alfa es el ángulo que forman el conductor y la dirección del campo. En cambio, si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será diferencial de phi igual al campo magnético por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En la siguiente figura vemos una espira de ancho L, donde uno de sus extremos se encuentra en un campo de inducción magnético uniforme y está dirigido perpendicularmente al plano de la espira. Si movemos la espira a la derecha con una velocidad constante v, hay un movimiento relativo entre la espira conductora y el campo magnético. El flujo encerrado por la espira será V por L por X, donde L por X es el área de la espira en donde V no es cero. La FEM también se cuenta aplicando a la ley de Faraday y sustituyendo el flujo nos quedaría como menos V por L por el diferencial de X respecto a T. Y sabemos que la distancia respecto al tiempo es a la velocidad. Sustituyendo esto, nos queda como la FEM igual a menos el campo magnético por la longitud de la espira por la velocidad a la cual se retira. La FEM produce una corriente en la espira y esta depende de la resistencia de la misma. Esta corriente está dada como la FEM entre la resistencia. Si sustituimos la ecuación de la FEM, la ecuación de la corriente nos quedaría como menos el campo magnético entre la longitud por la velocidad entre la resistencia de la espira. La corriente de la espira hace que se surjan tres fuerzas, como se muestra en la figura. Y debido a que F2 y F3 tienen la misma magnitud pero en sentidos opuestos, se anulan entre sí, dejando únicamente a F1, la cual es la fuerza que se opone al esfuerzo para mover la espira, y esta está dada por la corriente
por L por el campo magnético por el seno de 90 grados. Haciendo las sustituciones y operaciones correspondientes, obtenemos que la fórmula de la fuerza que se opone al esfuerzo para mover la esfera es equivalente a B cuadrada por L cuadrada por B sobre R. Para complementar, tenemos el siguiente esquema, que nos marca el sistema de que cuando un imán se aproxima a la bobina, se crea una fuerza electromotriz, la llamada FEM, que a su vez genera un flujo de electrones, como se muestra de forma circular, así como lo indica la flecha del dibujo. También se crean campos magnéticos. Se genera una repulsión debido a que son campos iguales y el campo se va debilitando. Sin embargo, al retirar el imán, cambian los campos magnéticos y el sentido de la corriente. Ahora vemos a la corriente ir en dirección a las manecillas del reloj. Además, crea los campos magnéticos de igual manera. Se ve atracción en los polos ya que son opuestos y el campo magnético se intensifica. Aquí, como lo dijo mi compañera, la ley de Faraday-Lenz, inducida en un circuito, es directamente proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético a través del circuito, pero con sentido contrario, que sería el voltaje de la FEM igual a menos la diferencial del flujo sobre el diferencial de tiempo, pero multiplicado también por la bobina. Como primer ejemplo, tenemos lo siguiente. Considere una bobina que consta de 200 espiras de alambre y tiene una resistencia de 2 ohms, donde cada vuelta es un cuadrado del área igual a 0.0324 metros cuadrados. Si se activa un campo magnético perpendicular al plano de la bobina y si el campo cambia de 0.5 teslas a 0 teslas en 0.8 segundos, ¿cuál será la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la bobina mientras se está moviendo el campo? Sabemos que vamos a aplicar la ley de Faraday-Lenz. Entonces es la siguiente que quedaría como menos n por el diferencial de flujo entre el diferencial de tiempo. El diferencial de flujo está dado como B por L por X. En este caso, L por X habíamos dicho que era el área de la espira, y como ya nos la proporciona el problema, únicamente debemos sustituir en la ecuación del flujo. El flujo nos dice que tiene una variación de 0.5 teslas a 0 teslas, entonces la variación del flujo estará dada por 0.5 teslas. Sustituyendo todos estos valores en la ecuación, tenemos menos 200 por 0.5 teslas por 0.0324 metros cuadrados entre 0.8 segundos, lo cual nos da un resultado de menos 4.05 volts, el cual corresponde a la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la bobina mientras se está moviendo el campo. Y bueno, en este caso también nos proporciona el dato de 2 ohms, el cual nos sería útil si quisiéramos determinar la corriente que pasa por esta espira. Ejemplo 2. Una bobina circular que está formada por 100 espiras de 2 centímetros de radio y 10 ohmios de resistencia eléctrica se encuentra colocada perpendicularmente a un campo magnético de 0.8 teslas. Si el campo magnético se anula al cabo de 0.1 segundos, determina la fuerza electromotriz inducida, la intensidad que recorre el circuito y la cantidad de carga transportada. Tenemos que el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina es phi de B igual a N, que son las espiras, multiplicado por el vector del campo y multiplicado por el vector de desplazamiento. En términos de magnitud nos quedaría las espiras por el campo por el desplazamiento por el coseno de teta. Las espiras, el problema nos dice que son 100 por 0.8, que es el campo magnético, por el desplazamiento, que en este caso lo tomamos como el área, que es pi por 0.02 al cuadrado por coseno de 0, lo que nos daría 100.5 Webers, que es equivalente a 0.032 por pi Webers. Ahora bien, la fuerza electromotriz inducida, la FEM, va a ser igual al diferencial de flujo sobre el diferencial de tiempo. El diferencial del flujo es el que calculamos anteriormente de 100.5 Webers, dividido
por el tiempo de 0.1 segundos, lo cual nos da 0.005 voltios. Luego sigue la intensidad que recorre el circuito. La tomamos de la ley de Ohm, que sería el voltaje de la fe sobre la resistencia, que sería 0.32 pi, que equivale a 1.005 voltios, sobre 10 ohmios, que nos da 0.1005 amperes. Finalmente, la carga es igual a la intensidad de la corriente multiplicado por el diferencial del tiempo. La intensidad de la corriente va a ser equivalente a 0.032 pi, que es 0.1 amperes, multiplicado por la diferencial de tiempo, que es 0.1 segundos, lo cual nos da 1 por 10 a la menos 2 coulombs aproximadamente. Como conclusión, decimos que la ley de Lenz es cualitativa y nos da el sentido de la corriente inducida. Y la ley de Faraday-Henry es cuantitativa y nos da el valor de la corriente inducida y se complementan mutuamente.